Bienvenidos a Plaza Pública, un espacio para pensar la democracia más allá del voto. Yo soy Juan Pablo Quirós. Y yo, Sebastián Gómez. Les damos la bienvenida a este podcast donde queremos llevar la democracia de las urnas a los micrófonos. Oiga, Sebastián, ¿vio que el gobierno de Gustavo Petro volvió a hablar de una Asamblea Nacional Constituyente? El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó un articulado base para recoger firmas ciudadanas. Sí, Juan Pablo, y eso me hace pensar en hasta qué punto la ciudadanía puede impulsar un nuevo pacto social. Es inevitable recordar el movimiento de la séptima papeleta, la génesis de la Constitución de 1991. Pero antes, cuénteme brevemente, ¿qué tenía de problemático la Constitución de 1886 que tanto querían cambiar? Se lo resumo de una manera muy concreta. Esa fue una reacción conservadora tras un siglo de guerras civiles. Centralizó el poder, fortaleció a la iglesia y limitó la autonomía regional. Esa era una constitución pensada para mantener el orden, pero no para abrir espacios de participación. Con el tiempo se volvió una camisa de fuerza al no reconocer la diversidad del país ni los derechos modernos. Claro, por eso un siglo después, cuando el país estaba sumido en la violencia del narcotráfico y un debilitamiento de las instituciones, surgió desde las universidades un movimiento ciudadano que transformó la historia. Los jóvenes propusieron incluir una séptima papeleta en las elecciones de 1990 para pedir una Asamblea Nacional Constituyente. Ese sí que fue un gesto simbólico, pero con enorme fuerza política. Ese voto adicional, aunque sin validez legal, se convirtió en una declaración colectiva de esperanza. Fue el primer paso para refundar el Estado Social de Derecho. De ahí nació una constitución que reconoció la diversidad cultural y la participación ciudadana. Además, acercó la ley a la gente con mecanismos como la acción de tutela. Y más allá del cambio jurídico, fue un acto pedagógico de ciudadanía. Como señala María Laura Eberhardt, este tipo de ejercicios participativos acortan la distancia entre representantes y representados y muestran que la participación organizada puede transformar las instituciones. ¿Y cuál diría, Sebastián, que es la enseñanza principal de esa gesta heroica de la séptima papeleta? Que la participación no solo complementa la democracia representativa, sino que la oxigena. La séptima papeleta demostró que el poder no emana de los partidos, sino de nosotros, de la ciudadanía. Cuando las instituciones pierden legitimidad, la sociedad puede reactivarla desde la acción colectiva y el diálogo público. Y precisamente la Constitución que surgió de ahí, como lo explica Rodrigo Primi, fue una verdadera ruptura con el pasado. Sí, rompió con el autoritarismo y reconoció la diversidad cultural y religiosa. Amplió la ciudadanía a sectores históricamente excluidos. Se volvió una constitución de derechos con mecanismos efectivos de protección. Fue laica y libertaria al separar Iglesia y Estado. Estableció la descentralización y además incorporó el derecho a un ambiente sano. Algo muy progresista para esa época, ¿no crees? De acuerdo. En síntesis, se caracterizó por ser plural, garantista, laica, social y yo diría que hasta verde. Una revolución jurídica que todavía seguimos intentando cumplir en la práctica. Pero también existen lecturas críticas, Juan Pablo. Julia Beatriz Bedoya, citando a Óscar Mejía Quintana, dice que las élites lograron disfrazar su dominación con los ropajes de un Estado social de derecho y una democracia participativa. Esa es una frase provocadora, pero Bedoya no la usa para deslegitimar la Constitución, sino para mostrar esa tensión entre el ideal y la práctica política. Reconoce que los mecanismos de participación no siempre transformaron las estructuras de poder, pero sí abrieron oportunidades reales, sobre todo a nivel local. Y no solo a nivel local, Juan Pablo. Y allí hay una excepción clara, los pueblos indígenas. La Constitución del 91 le reconoció autonomía territorial, uso de sus lenguas y gobierno propio. Por primera vez, el Estado los entendió como parte esencial de la nación. Exacto. Más que contradecir a Mejía, fíjese que Bedoya lo complementa. Sí podemos decir que la Constitución nació en un contexto dominado por las élites, pero también abrió grietas por donde entraron nuevas voces. Y la de los pueblos indígenas sí que fue significativa. En ellos, la participación se convirtió en una práctica real de autonomía y ciudadanía. Y todo esto fue posible gracias a una acción simple pero poderosa, la séptima papeleta. Jóvenes que en medio de un país convulsionado usaron los medios, radio, prensa universitaria, carteles para romper el silencio y convocar a miles.
Tal como lo explica la teoría de la espiral del silencio de Elizabeth Noel Neumann, unos pocos se atrevieron a hablar y liberaron la voz de miles más en el país. Totalmente. Fue el momento en el que la gente perdió el miedo a expresar públicamente su deseo de cambio. Vea eso tan poderoso. Cuando unos pocos hablaron, rompieron el silencio de muchos. Y esa voz colectiva terminó convirtiéndose en una nueva constitución. Y aquí estamos, 34 años después, viendo cómo la séptima papeleta nos dejó una enseñanza que no caduca. Y es que la democracia no es algo que simplemente se decreta, como lo quiere hacer en este momento el gobierno de turno, sino que se construye colectivamente, sumando a diferentes voces y sectores. De acuerdo, Juan Pablo. Esa es una de las grandes enseñanzas que nos dejó la Constitución de 1991. Demostrar que el cambio institucional puede surgir desde una preocupación genuina de la ciudadanía y que esa movilización social definitivamente puede marcar un punto de inflexión a nivel democrático en Colombia y en el mundo. Tremenda enseñanza y reflexión, Sebastián. Gracias a todos los oyentes por acompañarnos en este episodio a través de un momento que transformó la historia política de Colombia. Nos encontramos en un próximo capítulo.